¿De dónde viene y qué es el habeas data? El habeas data viene del latín, es una expresión legal que conduce a tener datos presentes y se aplica para un derecho constitucional o legal, es un derecho fundamental. En definición, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política, el habeas data es el derecho fundamental que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Por otro lado, es aplicable a todos los datos de información personal registrados en los bancos de datos que sean administrados por entidades públicas y privadas. No es aplicable a los datos mantenidos en el ámbito exclusivamente personal o doméstico y aquellos que circulan internamente. ¿Quién es el titular de la información? Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en un banco de datos y sujeto al derecho de habeas data. ¿Quién es la fuente de la información? Es la persona, entidad u organización que recibe, conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que en razón de autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez entregará al usuario final. Por ejemplo, a los bancos, por ejemplo. ¿Quién es el operador de la información? Es la persona, entidad u organización que recibe la fuente de datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la ley, por ejemplo, data crédito. ¿Quién es el usuario? Es la persona natural o jurídica que puede acceder a información personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador o la fuente, o directamente por el titular de la información. A continuación, vamos a escuchar entonces las clases de datos. Está el dato público, es el dato como tal, según la ley o la Constitución Política, y que no sea semiprivado o privado, por ejemplo, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales ejecutoriadas, etc. Está también el dato privado. Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a un sector de personas, por ejemplo, un dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios. El dato privado es todo lo contrario. Es el dato de naturaleza íntima y reservada que solo es relevante para el titular. Ahora bien, muchos nos preguntamos, ¿a quién le damos la información? ¿A los titulares o las personas autorizados por estos y a sus causavientes? ¿A cualquier autoridad judicial previa orden judicial? ¿A las entidades públicas del orden ejecutivo cuando sea en cumplimiento de sus funciones? ¿A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa, cuando sea necesaria para el desarrollo de una investigación? ¿A otros operadores de datos, cuando se cuente con autorización del titular? Permanencia de la información. Información positiva. Permanece de manera indefinida. Información negativa. Término masivo de permanencia de 4 años. Cuando hay pago. Será el equivalente al duplo de la mora respecto de obligaciones que permanecieron en mora durante un plazo corto. Por ejemplo, la persona que estuvo en mora por 2 meses estará reportada por 4 meses. Cuando no hay pago, 4 años después de que se extinga la obligación por cualquier modo, tales como prescripción, compensación, novación o confusión. Peticiones y consultas. Trámite especial y distinto al procedimiento de derecho de petición. ¿Quién y cómo se presenta? Cuando el titular quiera conocer la información que repose en un banco de datos, se puede formular verbalmente o por escrito. ¿Cuándo se debe responder? Máximo 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible, se debe informar y responder máximo 5 días hábiles siguientes. Entidades que vigilan el cumplimiento de la norma. La Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de Colombia. Impartir instrucciones y órdenes de cómo se debe cumplir la norma y velar por el cumplimiento de la misma.
Ordenar la realización de autoridades externas para verificar el cumplimiento de la norma. Ordenar la corrección, actualización o retiro de los datos personales. ¿Qué son las centrales de riesgo? Son organismos de carácter privado que presentan un servicio de información conformado por base de datos, a través de las cuales se muestra el comportamiento comercial y financiero de las personas que son reportadas a ellas. La información que aparece en los reportes de las centrales de riesgo es relativa al comportamiento comercial y financiero de la persona. Los usuarios también tienen unos deberes. Deben guardar reservas sobre la información que les sea suministrada. Deben utilizar la información para los fines que fue entregada. Análisis para establecer y mantener la relación contractual. Evaluación de riesgos de una relación contractual vigente. Análisis para hacer estudios de mercado, entre otras. Deben conservar la información recibida para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. Deben informar a los titulares a su solicitud sobre la utilización que se le esté dando a la información. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control.